amigos y amigas, bienvenidos al canal Señales de Trading. En el presente video vamos a hablar sobre el riesgo sistémico. ¿Qué vamos a esperar del video? Vamos a tener una definición de lo que es el riesgo sistémico aplicado al mercado de valores. Vamos a identificar el riesgo sistémico a través de los diferentes instrumentos que se negocian en el mercado de valores. Identificados los parámetros que nos podrían exponer a un riesgo sistémico, vamos a poder generar alertas que nos permitan controlar y gestionar en nuestros portafolios. Y finalmente, el utilizar una herramienta que te permita anticiparte a un riesgo sistémico va a mejorar los resultados del trade. Comencemos. El riesgo sistémico es aquel movimiento fuerte e inesperado que se produce en una o varias economías que por su incidencia afectan a nivel mundial. Este impacto se refleja en el desarrollo de las actividades productivas o financieras, afectando el normal desenvolvimiento de la mayoría de las industrias. El efecto de un riesgo sistémico se refleja en el valor de los activos en la bolsa de valores, ocasionando que la volatilidad de la percepción de la valoración afecte a los precios de los activos que en ella se negocian. ¿Por qué decimos que afecta a la volatilidad de la percepción? Debido a que no necesariamente la empresa va a experimentar dificultades, sino que por prevención los agentes económicos liquidan sus posiciones y se hacen primeramente de efectivo. Y esto ocasiona que los precios de las acciones bajen a nivel general, sin distinción de las empresas que son buenas, de las empresas que son malas. Todo el mercado baja en su conjunto. A este tipo de riesgos financieramente se le denomina riesgo sistémico o riesgo no diversificable, ya que no depende de la actividad desarrollada por la empresa, sino que está ligado a un problema de la economía que está globalizada y en general. Como ejemplo de un riesgo sistémico, acabamos de pasar, podemos mencionar a los cierres de las economías producto de la pandemia a nivel mundial experimentados a inicios del 2020, que hasta la presente fecha no tiene una clara salida. Se observó que todos los activos bajaron bruscamente de precio. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, es decir, a partir de junio, se pudo evidenciar que el efecto ocasionó esta pandemia en las diferentes economías y empresas. Se produjo un despunte en las empresas beneficiadas, una nivelación en empresas que no fueron afectadas y un deterioro de las empresas directamente afectadas. Es decir, un problema biológico generó el cierre y la inestabilidad de empresas dedicadas al espectáculo, a la música, a los hoteles, a los cruceros, etc. Hay que recalcar que depende del evento que genere un riesgo sistémico, el evento que va a afectar un tipo de empresa u otra. Por ejemplo, en la crisis del año 2000, ahí tenemos la crisis de las .com, las principales empresas que fueron afectadas fueron las empresas de tecnología. En el año 2008 se produce la crisis hipotecaria y lo que afectó fue a empresas dedicadas a la intermediación financiera. Y en la última crisis que estamos experimentando, que es la crisis biológica, las empresas que más han sufrido son las empresas que tienen como core el atraer a público, como por ejemplo conciertos, restaurantes, hoteles, etc. Es por esta razón que el calcular un beta de una empresa con relación a la variación del mercado
pierde su importancia. El beta es un indicador que permite ver el riesgo sistémico pero de una manera micro, es decir, cuando no existen eventos externos o cuando no existen cisnes negros, como lo denominan en los economistas. Lo bueno de todo esto es que existen mecanismos que nos pueden alertar de si un evento inesperado es catastrófico o no. Estos mecanismos se pueden analizar en mercados desarrollados y que contengan la mayor cantidad de instrumentos financieros, como lo son las bolsas de valores y específicamente la de Estados Unidos, debido a su alta calidad de información disponible y a la alta transaccionabilidad del mercado. En el mercado de valores existen instrumentos que nos permiten cubrir el riesgo. Es por eso que el uso de derivados tiene el objetivo principal de cubrir riesgos. El más común es la cobertura de variación de precios de los activos. Existen otros tipos de instrumentos que cubren distintos tipos de riesgos, como el de default de contraparte, variación de las tasas de interés, siniestros, entre otros. Nos vamos a fijar exclusivamente en los instrumentos que previenen el riesgo de variación de precios de los activos, es decir, nos referimos a las opciones financieras. Las opciones son instrumentos o contratos financieros sobre paquetes de acciones con el fin de proteger el activo subyacente ante variaciones del precio de mercado, sea a la baja o al alza. Las opciones financieras sobre acciones funcionan de una manera muy similar al resto de opciones, como las de divisas o materias primas. Ofrecen al inversor o al que compra este tipo de contratos el derecho a través de un contrato, pero no la obligación, esto hay que recalcar, pero no la obligación, de vender o comprar un conjunto de valores que por lo general son paquetes de 100 acciones a un precio determinado denominado strike, que lo tenemos aquí, antes del vencimiento del contrato. Para comprar una opción, los inversores deben pagar una prima. Por ejemplo, aquí tenemos las opciones denominadas calls y las opciones denominadas puts. En las calls, la protección principal que se da es cuando el activo o la acción sube de precio. Es decir, mientras más, vamos a colocarnos en el precio más bajo de esta tabla. Mientras más sube la acción, el precio de la prima es más alto. Mientras menos sube la acción o más se aleja del precio actual, la prima disminuye, porque la probabilidad de que llegue de 374 a 381 es una X por probabilidad. Entonces, pero para de 366 a 374 ya existe un camino recorrido de la acción. Es por eso que este tipo de contratos se revaloriza a medida que el precio de la acción sube. Por el contrario, los contratos puts, mientras la acción nos vamos a situar en un precio hipotético de 381, actualmente se encuentra la acción en un precio de 374. Mientras más se aleja del precio, las opciones put son más valiosas. En cambio, mientras el precio sube, las acciones put se desvalorizan. Entonces, un contrato call cubre al inversor de las subidas y un contrato put cubre al inversor de las bajadas en el precio. Vamos a ver en un gráfico. Vamos a suponer que vamos a comprar un contrato put, un contrato call en este punto, donde la acción vale alrededor de $275. Entonces lo que nosotros estamos comprando es un derecho para que nos vendan la acción
a 275. Fijémonos que la acción sube de precio hasta un nivel de 375. Entonces, el dueño de la opción put, de la opción call, perdón, puede ejecutar la acción, puede ejecutar la opción y va a pagar por el paquete de 100 acciones a 275 de 100 acciones a $275 cada una, cuando en el mercado se encuentran a 375. Entonces, la rentabilidad que haría es desde el precio de mercado hasta el precio de compra menos la prima que pagó por comprar este contrato. En el caso de los puts, digamos que estamos en un precio de 375, compramos aquí un contrato put, la acción cae de precio hasta acá, hasta alrededor de $300. El dueño del contrato put puede exigir que le compren su paquete de acciones pagando $375, con lo cual se ganaría esta caída y él podría recomprar sus acciones a $300. Esta distancia del precio se ganaría menos del valor de la prima. Entonces, cuando se espera que las acciones caigan de precio, los inversores se compran contratos puts para cubrir sus carteras. Este tipo de contratos nos permiten generar el índice del miedo, que se denomina VIX. En la Chicago Board of Trade fundó el Chicago Board Option Exchange en 1973, el primer mercado en comercializar opciones sobre acciones cotizadas en la bolsa. Esta comenzó su primer día de operaciones el 26 de abril de 1973. El Chicago Board Option Exchange está regulado por la Security and Exchange Commission y es propiedad del Cboe Global Markets. Con la información de los contratos que negocia la Cboe, los contratos de opciones, y en especial con la volatilidad implícita de los contratos puts, acordémonos que mientras va bajando o subiendo los precios de las acciones o la percepción del riesgo de la variación del precio de las acciones, van a permitir fijar el precio de los puts. Entonces, si nosotros tenemos un histórico de los precios que se han pagado por los puts en ciertos niveles de tiempo, podemos establecer estadísticas que nos permiten ver si es que los inversores tienen miedo o no tienen miedo. Recuerden que las opciones puts son opciones que permiten cubrir el portafolio o las acciones ante una bajada del precio. Entonces, en la volatilidad implícita de los contratos put que vencen en los próximos 30 días sobre el índice o las empresas del Standard & Poor's, se establece el índice denominado VIX. Es decir, todos los precios de las opciones puts que vencen de aquí a 30 días, vamos a calcular cómo se han movido esos precios, y eso es lo que nos refleja la volatilidad de este índice. Este índice muestra el incremento del costo de primas puts pagadas por los inversionistas con el objetivo de proteger las carteras de una posible caída de precios en las acciones. Entonces, nosotros tenemos aquí graficado los niveles que alcanza el VIX. El VIX se mueve entre 100 y 0, generando un piso estable cuando el mercado tiene un riesgo natural o un riesgo no sistémico, alrededor de 20 puntos. Entre 20 y 10 puntos más o menos se mueve el indicador como un riesgo normal. Sin embargo, cuando se despunta y quiere llegar a los 100 puntos, esto se conoce como riesgos sistémicos. Entonces aquí tenemos varios despuntes que ha tenido este indicador a través del tiempo. Pero hay que fijarse una cosa, que el movimiento del VIX también
genera volatilidad. Y podemos calcular la volatilidad del VIX, es decir, la desviación estándar del índice del miedo. Entonces, el VIX, tanto el VIX como la volatilidad, podemos asemejar como activos financieros. ¿Y esto qué nos va a permitir? Con esto se puede tener una medida anticipada del riesgo sistémico del mercado. Ya lo vamos a ver cómo funciona esto. Para calcular o para analizar si el VIX tiene tendencia a subir, podemos utilizar métodos estadísticos o métodos técnicos en el análisis de los gráficos. También podemos utilizar osciladores, medias móviles o indicadores de momentum. Es decir, lo que necesitamos saber que el índice del miedo tienda a subir para nosotros saber si es que es una corrección o es un escenario de riesgo sistémico. Para el ejemplo hemos puesto el siguiente escenario, los siguientes índices para calcular. Los más utilizados son el RSI y el MACD, una combinación de los dos. En un escenario bullish, cuando el riesgo sube, vamos a analizarlo dentro de las temporalidades de 1 hora, de 4 horas, de un día, de una semana y de un mes en una misma fecha de corte. Es decir, vamos a tener una alarma cuando el VIX o el índice la variación del VIX o la volatilidad del VIX tengan un RSI que sea menor a 25 en cada una de estas temporalidades, o por el contrario que sea mayor a 65. Y el MACD nos indique un cruce de las medias móviles que digan compra. Entonces, pero en todas las temporalidades. Este sería nuestro escenario de riesgo. Mientras que el escenario correctivo, que cuando la bolsa cae por un escenario de corrección, tendríamos en las mismas temporalidades, pero el RSI debería ser diferente de 25 o diferente de menor a 25 o diferente de mayor a 65. Exactamente lo contrario de lo de arriba. En uno o varios de las temporalidades. De igual manera, el MACD puede dar cruce buy o cruce sell. Si es que da cruce sell, es decir, cruce de venta, no tendríamos señales de que va a haber algún cambio. Y cuando tenga alternadas estas señales, también es un escenario correctivo, en el cual el VIX no está preparado el 100% para subir. Vamos a ver en los gráficos. Bien, estamos ahorita en la herramienta TradingView, en el gráfico del VIX. ¿Sí? El evento que se vio en este 2020 fue en febrero del 2020, que fue precisamente aquí. También podemos, para comparar, hacer un análisis de un evento que pasó en el 2018 cuando hubieron la subida de las tasas de interés, que también pudo ser un evento sistémico. Entonces vamos a analizar cuáles fueron las dimensiones de estos dos indicadores en estos puntos de corte. Empecemos en un periodo mensual. En un periodo mensual, aquí el VIX nos estaba indicando que la volatilidad iba a subir, y nosotros tuvimos la alerta más o menos a finales de enero, cuando tuvimos el cruce del MACD, que fue para venta, y la elevación del RSI hasta un punto que es mayor a 60. Aquí es donde nos dio la alerta y continuó subiendo hasta los máximos que llegó el RSI en 77 puntos en el mensual, y el MACD comenzó ya a darse la vuelta para regresar a los niveles adecuados. Por su parte, el
en el mismo periodo, en un nivel, en una temporalidad semanal del VIX, nos indicó más o menos el 18 de febrero que ya tenía una señal alcista, es decir, el MACD daba señal de compra y el RSI subía más de 60 puntos. Entonces aquí tenemos dos señales que fueron bastante fuertes en esta época. Vamos a ver en el diario cómo fue la alerta que se dio. Vamos a poner aquí que nos lleve a febrero del 2020. Entonces, primero hubo un salto, un gap del VIX. Tercero, ese gap fue respaldado por un inicio de compra en el MACD y una aceleración en el nivel del RSI. Entonces tenemos de los tres indicadores, ya nos está alertando más o menos en esta fecha que fue el 24 de febrero, antes de que se inicie la corrección bastante fuerte en el mercado de valores. En un horizonte de 4 horas, vamos a ver. En un horizonte de 4 horas, de igual manera, hubo un cruce un poquito antes del MACD y una alerta del RSI más o menos del 20 de febrero. Y en una hora, veamos. En una hora, el 20 de febrero, aquí, y ya de igual manera nos dio un cruce, de igual manera anticipado, desde el 20 de febrero más o menos, sí, desde el 20, sobre un incremento en el RSI y un cruce del. Entonces, recordemos que en ese tiempo la pandemia se declaró a partir de febrero del 2020, pero la aparición inicial fue a finales del 2019, con lo que las empresas, sobre todo los fondos de inversión, pudieron haber hecho toda la gestión de cobertura de sus carteras a partir de antes de febrero incluso. Es por esta razón que observamos que el MACD a partir del 20 de febrero tiene una posición compradora y el RSI tiene un salto en su nivel. Entonces tuvimos todo este tiempo para descubrir que fue un riesgo sistémico el tema de la pandemia, ¿no? Ya dándose el último salto el 21 de febrero ya para subir a los máximos niveles experimentados por este indicador. Entonces, en conclusión, tenemos que al analizar el RSI y el MACD en escenarios de bullish del VIX, si tiene su grado de asertividad. Sin embargo, solamente el VIX no nos puede estar indicando si es una corrección o no, para lo cual vamos a ver en las mismas temporalidades la volatilidad del VIX. Comencemos con el escenario de una hora. Por ejemplo, ¿qué es la volatilidad del VIX? Es cuando el VIX tiene saltos demasiado fuertes, pero respaldados por un movimiento fuerte del promedio de su indicador. Es decir, si el VIX se está moviendo alrededor del 20% y de 20 puntos y tiene desviaciones de más o menos 10 puntos, quiere decir que tiene una desviación de alrededor del 50%. Mientras que si tendría una desviación de, por ejemplo, un punto
de 20 pasa a 21 o de 21 o de 20 pasa a 19, solamente tendría una desviación del 10%. Cuando la volatilidad se hace más grande, está respaldado a movimientos más fuertes del VIX. Entonces también tenemos que revisar la volatilidad del VIX. Vamos a ver en una hora. En una hora el VIX, a partir del 27 de... Perdón, estamos en noviembre. Vamos a ver en las mismas fechas que teníamos. Más o menos en febrero, el 6 de febrero, hay un cruce de la en la volatilidad del VIX, indicándonos un MACD en compra. De igual manera hay un incremento en el RSI y no es más allá del el 11 de febrero, que nos indica que el VIX ya tiene que la fuerza de la volatilidad del VIX está sobre los 60 puntos o los 65 puntos que habíamos definido y tiene una indicación de compra. Vamos a ver en el periodo de 4 horas, de igual manera en estas mismas fechas, más o menos el 20 de febrero. Aquí tenemos una confirmación el 21 de febrero, un RSI sobre los 65, sobre los 60 puntos y una apertura del MACD sobre que nos indica compra. Entonces vemos cómo la volatilidad se dispara, ¿sí?, a nivel de 4 horas. Ya vimos que en nivel de 1 hora también fue lo mismo. De igual manera en el diario vamos a irnos hasta febrero del 2020. En febrero del 2020 coincide con la misma fecha, el 21 de febrero, en el cual el MACD da señal de compra y el RSI indica fuerza en esa compra. Entonces el nivel del RSI llega hasta los 72 puntos, que es superior a los 60. Recordemos que entre los 60 y 65 puntos nos indica que el RSI tiene fuerza. En gráficos de una semana vamos a ver más o menos en esta misma fecha, nos indica que aquí, por ejemplo, a partir de la semana del 3 de febrero nos indica ya un cruce del MACD en señal de compra, y no es a partir del 18 de febrero que nos indica que el RSI tiene fuerza, ese movimiento de compra. Entonces estos dos indicadores, veámosle el mensual de igual manera. Tanto el RSI como el MACD nos indican un sistema bullish de la volatilidad del VIX. Quiere decir que tanto la volatilidad del VIX como el VIX tuvieron amplitud para moverse y generar estos movimientos de caída en los mercados. Entonces cuando vemos que suben los indicadores, quiere decir que el mercado va a hacer una corrección, o en este caso ya es un tema de riesgo sistémico. Entonces de igual manera, a partir de enero tenemos la señal de la apertura de las bandas del MACD que nos indican compra, y una fuerza en el RSI que nos indica que esta compra, o que este mercado bullish va a ser bastante, estos movimientos van a ser bastante fuertes en los indicadores. Entonces, para determinar si tenemos un riesgo sistémico o no, tenemos que monitorear estos indicadores, tanto el VIX como la volatilidad del VIX. Si es que tenemos crecimientos más altos en la volatilidad del VIX que en el VIX, nos indica que el VIX se va próximamente a mover más fuerte en los próximos días, sea para arriba o sea para abajo. ¿Cómo sabemos si es que es un movimiento para arriba o para abajo? Vamos a determinar si es que estos movimientos son bullish o no. Si es que no son bullish, entonces el movimiento simplemente es correctivo, o puede ser un movimiento para abajo.
Hemos sacado también un indicador que es simplemente con colocarse aquí y poner VIX dividido para VVIX, un poco para dimensionar el movimiento del VIX contra la volatilidad, porque en movimientos fuertes de la volatilidad nos estarían indicando que el VIX va a subir o va a bajar de manera fuerte. Veamos el comportamiento que se dio de este indicador del VIX dividido para la volatilidad del VIX en febrero del 2020. Aquí nos indica que este indicador de igual manera tiene una posición del MACD en venta y un incremento del RSI, es decir, un incremento de la fuerza sería alcista de este indicador. Veámosle en semanal en la misma fecha. En semanal en la misma fecha también tenemos que la semana de las primeras semanas de febrero ya nos indicaba un incremento del RSI y una posición compradora del MACD. De igual manera en un día, vamos hasta febrero del 2020, en este punto que sería el 21 de febrero, este indicador nos está mostrando la fuerza que existe en el movimiento alcista y cómo nos damos cuenta que es un movimiento alcista, porque el MACD nos está indicando compra, es decir que este indicador o esta combinación de indicadores también nos están señalando un incremento de la volatilidad. En 4 horas revisémoslo. Aquí en cambio desde el 18 de febrero nos da ya señales de compra, y no es hasta más o menos hasta el 21 de febrero que ya nos indica que esta señal de compra es fuerte, es decir, el despunte del indicador. Y en una hora veámoslo. Más o menos en el 20 de febrero. El 20 de febrero, miren, aquí el cruce, nos está indicando desde el 20 de febrero que la compra en el MACD, o el indicador bullish de este indicador, tiene bastante fuerza, ¿no? Y aquí está ya confirmada la fuerza. Es decir, el monitoreo permanente de los indicadores del VIX y la volatilidad del VIX nos pueden prevenir sobre movimientos extremos en el mercado, para que nosotros tengamos tiempo de prevenir nuestras carteras y nuestras inversiones, sea que liquidemos o sea que las protejamos. En el último movimiento que se dio en los días pasados, este indicador, vamos a verlo en diario, este indicador nos denotaba fuerza el 27 de enero del 2021. Sin embargo, vuelve a meterse en la zona de reseteo de este indicador. Lo que hay que estar monitoreando es que si estas pinzas se cierran o no. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestras dimensiones temporales. En una hora, el indicador MACD nos indica que tiene fuerza, va a tener fuerza, porque ahorita no tiene fuerza compradora. Si es que llegase a cruzarse estas líneas, tendría una fuerza compradora. Sin embargo, el RSI nos indica que no tiene fuerza este movimiento. En un gráfico de 4 horas nos indica que el MACD nos señala venta y el RSI nos indica que va bajando la fuerza de esta venta. De igual manera, el diario, que ya lo vimos, el semanal, nos indica que en la semana del 25 de enero tenía una señal compradora, una señal bullish.
mientras que el RSI aún no pasa la frontera de los 60. Entonces esto nos da una indicación. Miren, y el RSI, el MACD de los cortes mensuales nos está indicando que es una venta, pero está bajando la fuerza de esta venta. Quiere decir que los movimientos que se van a dar en el mercado en los próximos días son simplemente correctivos. ¿Cuándo veríamos que ese escenario es catastrófico? Cuando los indicadores en todas estas temporalidades, en una hora, en 4 horas, en un día, en una semana y en un mes, tengan fuerza en el RSI y tengan direccionalidad en la subida. Es decir, que el MACD nos indique todos los indicadores en compra. Mientras tanto, solamente son movimientos correctivos en el mercado, lo cual sea que protejamos nuestra cartera con opciones o tengamos como prevención unos indicadores de stop loss para nuestro portafolio. Simplemente de esta manera podemos cubrir a la cartera. Ya si sería un riesgo sistémico, tendríamos que liquidar todos los valores y esperar a que se dé el movimiento, siempre y cuando no se quiera aprovechar ese movimiento a la baja. Bueno, hasta aquí sería nuestro video. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que lo hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, escríbenos en la caja de comentarios, y si te gustó, por favor, déjanos un like para nosotros poder generar más videos y que lleguen a más personas. Muchas gracias por su atención.